Buen día con todos los presentes. Soy el ingeniero Francisco Rafael López Guaynate. El día de hoy vamos a iniciar con el curso en la interpretación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el módulo 1, la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, la Ley 29783 representa un cambio de paradigmas muy importantes, ya que no solo porque creó un marco jurídico nuevo en materia de seguridad y salud laboral, sino porque representa un cambio en la forma de entender muchos de los conceptos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, a través de la creación de un marco conceptual totalmente nuevo que va más allá de un mero establecimiento de cumplimiento de obligaciones por el empleador. Es importante entender los principios y conceptos básicos de este marco conceptual y no quedarse en un mero análisis del articulado de la ley, extrayendo simplemente de cada uno de ellos las actividades que se deben desarrollar por la empresa. No solamente es cumplir cada artículo que nos toque cumplirlo, que nos toque aplicar en nuestra actividad, sino entender el por qué y para qué de cada uno de estos artículos. Si hacemos lo opuesto a solamente cumplir, acabaremos hablando de un cumplimiento formal, no de resultados. Si no entendemos el marco conceptual, crearemos un sistema burocratizado y preventivo contra las sanciones, ¿no? Que es lo que no se quiere y lo que actualmente la mayoría de las empresas hace, ¿no? Un sistema netamente preventivo contra las sanciones que puede ser de SUNAFIL o cualquier institución del Estado, ¿no? Que puede llegar a hacer una inspección a las empresas. Y por lo tanto no mejoraremos los resultados en el tiempo, no cumpliremos el objetivo básico que busca esta ley, la cual se encuentra plasmada en el artículo 1, el cual nos dice que el objetivo principal de la ley 29783 es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Ahora, la ley 29783 es la única ley en materia de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. No confundamos los reglamentos de seguridad sectoriales, ¿no? Como es el sector de minería, el sector de construcción, el sector de hidrocarburos, el sector eléctrico. Son reglamentos, ¿no? Que tienen como base la ley 29783, que es la ley principal y la única ley en materia de seguridad a nivel nacional. Los otros son reglamentos sectoriales. Y ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿no, Francisco? No, yo tengo un negocio, yo no pertenezco a minería, yo no pertenezco a electricidad, mi rubro es otro. Bueno, si tu sector no tiene un reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo, simplemente aplicas la ley 29783. De esta manera tú estás dando cumplimiento a la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. La ley fue promulgada el 26 de julio del 2011. Ya desde el 2011 se tiene esta ley, ¿no? Que nos obliga, por decirlo así, nos obliga a generar una cultura de prevención en todas nuestras actividades. Como ya mencioné, crea un marco jurídico nuevo en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya que antes del 2011 había reglamentos de seguridad sectoriales, pero no una ley general que nos ponía los parámetros mínimos a cumplir en materia de prevención. Esta ley nos adopta un enfoque de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo vamos a ver en el sector que corresponda. Cuando hablamos de un sistema de gestión, la ley nos hace mención del ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. Su principal objetivo es la prevención de una cultura su principal objetivo es la promoción de una cultura de prevención a través de la participación de tres elementos que son básicos para que esto funcione. Tres elementos básicos: el empleador, el Estado y el trabajador. El empleador, cuyo rol es la prevención, cumpliendo todos los artículos, lo que nos menciona la ley, su rol es netamente preventivo en todas las actividades que se desarrollan en su empresa.
El Estado cumple el rol de fiscalización y control. Se encarga de verificar el cumplimiento de lo establecido en las normas, específicamente, como estamos hablando ahora, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y finalmente, el último elemento, el trabajador, cuyo su rol principal es la participación en todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos tres elementos combinados nos ayudan a lograr el principal objetivo de la ley, ¿no? Que es la prevención. Analizando un poco desde la creación de la ley 29783 en el 2011, hemos tenido algunas modificatorias hasta la actualidad, hasta el año pasado, ¿no? Podríamos ver que una característica básica de las legislaciones en materia de seguridad y salud ocupacional, publicada ya como referencia de diferentes países a partir de los años 80, es el paso de una legislación puramente teórica, netamente teórica y con criterios cuantificativos, a una legislación basada en principios básicos, que es la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. Anteriormente, como mencionábamos acá, era netamente teórica. Mi baranda debe tener 1,20 m, trabajo en altura 1,80 m más, pero no, ahora la gestión de seguridad se basa en principios, y estos principios tienen el objetivo de prevenir la lesión de los trabajadores. Haciendo un análisis, vemos, ¿no?, la ley 29783 del 2011 fue promulgada el 2011, el 26 de julio. El siguiente año, el 2012, se promulgó su reglamento, el Decreto Supremo 005 de 2012. Esto lo vamos a ver en un módulo aparte. Y posteriormente vienen las modificaciones, las modificatorias, que no modifican toda la ley, sino solamente en parte y algunos artículos. Por ejemplo, en 2014 se promulga la ley 30222, que es la modificatoria de la ley 29783, y por ende también tenemos su reglamento, el Decreto Supremo 006, que es el reglamento de esta nueva ley. Y muy aparte, este mismo año se promulga el Decreto Supremo 010 2014 TR, que es una norma complementaria de aplicación de la ley 30222. Posteriormente, en 2016, se promulga la modificatoria del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, el Decreto Supremo 005. Y ahora, el año pasado, casi a finales, en diciembre o noviembre, si no me equivoco, también se promulga el Decreto Supremo 020 2019, que también es una modificatoria a un artículo en específico del Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley 29783. Esto lo vamos a ver en tres módulos, ¿no? Ahora estamos en el módulo 1, que es el tema de la Ley 29783. Posteriormente vamos a pasar al módulo 2, que es el reglamento, y posteriormente a las modificaciones, que viene a ser el módulo 3. El ámbito de aplicación. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a todos los sectores económicos, de servicios, comercio y producción. Comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie escapa a esta ley. Todas las empresas, por más mínima que sean, deben tener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la Ley 29783 y en los reglamentos sectoriales según aplique. Ya como vemos acá, ¿no?, en estas imágenes, las industrias, servicios, el mismo Estado, las empresas, la Policía Nacional, en fin, todos los sectores productivos, económicos y de servicios están en la obligación de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la Ley 29783 y en su reglamento según corresponda. En el artículo 3 de la
ley 29783 nos habla de las normas mínimas. ¿Qué entendemos por esto? La presente ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. ¿Qué entendemos? Que todos los artículos que nos menciona la ley, su reglamento y sus respectivas modificaciones son los requisitos mínimos que se debe de cumplir, que se deben de implementar para poder tener un cumplimiento de las normas legales. Esto no exime de que si mi empresa tiene una certificación internacional, ya sea una OSAS 18000 o una ISO 45000 o una norma adicional en materia de seguridad y salud en trabajo, no impide de que debo de cumplir como mínimo lo que diga la norma. A pesar que tengo implementado una ISO 45000, como mínimo debo cumplir lo que diga la norma. Y si esta ISO me ayuda a mejorar estos estándares, mucho mejor, ya que, como les menciono, son normas mínimas que debemos de cumplir. Los requisitos, la política, los reglamentos, normas, reglas, lo mínimo que debe tener implementado una empresa, son lo que nos pone en esta ley, la cual lo vamos a ver más adelante. Ahora, la ley 29783, como mencionaba al principio, está basada en principios. Estos principios son los que rigen y los que fundamentan toda la ley. Los vamos a ver ahora. Vamos a hacer un análisis uno por uno de una manera rápida. Bueno, como les mencionaba, la ley tiene como componente fundamental a 9 principios básicos, los cuales son el punto de partida de los artículos que se encuentran dentro de la ley. Empezamos con el principio de prevención. Este primer principio explica que el empleador, ya sea el gerente de la empresa, el dueño o la persona con más alto rango que representa a la empresa, es el responsable de garantizar la seguridad de todos sus trabajadores y de cualquier otra persona que se encuentre dentro de su empresa, por lo que también debe de ver por los clientes, proveedores, contratistas y visitantes. Entonces, el principio de prevención no solamente abarca a los trabajadores que tengo en planilla de la empresa, sino también a todas las empresas contratistas, las empresas conectas, visitantes, proveedores que puedan llegar a las instalaciones de la empresa, y por ende se debe gestionar la prevención para que estas personas no puedan accidentarse o no puedan estar sujetas a algún tipo de peligro o riesgo cuando llegan a nuestra empresa. En esto está basado el principio de prevención. El principio de responsabilidad, el segundo principio. Este principio tiene como premisa lo siguiente, lo que nos menciona la ley. El empleador no es culpable por ser el causante del riesgo, sino por ser el generador del riesgo. A ver, paremos ahí. ¿Qué entendemos por esto? El principio de responsabilidad. El empleador no es culpable por ser el causante del riesgo, sino por ser el generador del riesgo. En nuestras actividades nosotros debemos identificar primero cuáles son los peligros y los riesgos. Y si no hemos tomado las medidas de control necesarias, entonces somos responsables por permitir de que ese riesgo, por permitir de que se genere ese riesgo y ocasione un accidente o una lesión al trabajador. Entendamos esto. Esta frase nos quiere decir que todo tipo de empresa contiene actividades riesgosas y aunque se tomen medidas preventivas, los accidentes se producirán sin poder determinar la causa exacta de la desgracia. Entonces, el empleador, al ser la persona quien se beneficia de las actividades y trabajo del negocio, es quien también debe asumir la responsabilidad de los accidentes. Ahora, tenemos, por mencionarlo, 4 tipos de responsabilidades. La responsabilidad solidaria se da cuando ocurre un accidente o se detecte una enfermedad ocupacional a un trabajador indirecto o ajeno que está dentro de la empresa, por ejemplo, un contratista, un subcontratista, visitante o terceros. Es la responsabilidad solidaria que se genera en ese momento. La responsabilidad civil
Se da cuando ocurre un accidente o se detecta una enfermedad ocupacional a un trabajador que le cause problemas en su salud, incapacidad física o la muerte. Y se tiene que recurrir al resarcimiento económico, pago de gastos de salud, de sepelio, entre otras, ¿no? Al trabajador o a la familia de este. Tenemos la responsabilidad administrativa. Se da cuando interviene el Estado y sanciona a la empresa infractora mediante la aplicación de una multa. Esa es la responsabilidad administrativa ante un evento no deseado, un accidente. Y la responsabilidad penal. Se da cuando las sanciones impuestas por el Estado conllevan a la pena privativa de la libertad de la persona responsable de no gestionar los peligros y los riesgos presentes en las actividades. Eso va con respecto al principio de responsabilidad. Tercer principio, el principio de cooperación. Este principio en que la empresa y los trabajadores deberán de trabajar de la mano para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales y puedan cumplir con las exigencias del Estado. Ya mencionábamos que uno de los elementos del sistema de gestión es el trabajador y el rol que cumple el trabajador es la participación. Y esto se enlaza a este principio de cooperación, tanto empleador y trabajador cooperan para poder lograr las metas y objetivos en materia de seguridad y por ende el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Cuarto principio, el principio de información y capacitación. Este principio se refiere a que la empresa está obligada a capacitar e informar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, para el correcto desempeño de sus actividades y prevención de riesgos. Todo trabajador que ingresa a la empresa tiene que estar capacitado y preparado para el trabajo que va a realizar y a los riesgos a los que está expuesto. Para eso se trabaja con el tema de la capacitación y la información de los diferentes riesgos que se encuentran en las actividades. La información consiste en transmitir conocimientos nuevos a los trabajadores por medio de videos, folletos, guías, materiales necesarios, ¿no? Para que puedan adquirir esta información. Y las capacitaciones busca que los trabajadores desarrollen competencias y habilidades en temas de seguridad y salud en el trabajo. El quinto principio, el principio de la gestión integral. Este principio se refiere a que el empleador debe garantizar la integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de su organización, otorgándole financiamiento y promoción. Debe tener un propio presupuesto y debe integrarse a las demás partes, a las demás actividades de la empresa. El principio de atención integral de la salud. Este principio se refiere a que todo trabajador que sea víctima de algún accidente laboral o enfermedad ocupacional tiene el derecho primordial de recibir atención médica oportuna hasta su rehabilitación, enfocada a su reincorporación laboral. Entendamos esto, enfocada a su reincorporación laboral. Muchas veces pasa de que un trabajador se accidenta y lo que se hace es, mientras pasa el periodo de tratamiento, de recuperación, contratan a otra persona y al final terminan despidiéndolo. Y conozco casos que han sucedido así. Y no debería ser, la ley tiene esta facilidad, este punto, en este sexto principio que nos protege ante eso. En base a este sexto principio es que se fundamenta el SSTR, el seguro complementario para trabajos de riesgo. Séptimo principio, el principio de consulta y participación. Mencionábamos dentro de los elementos del sistema de gestión el rol de los trabajadores era la participación y en este sexto principio también nos hace mención de lo mismo. Este principio se refiere a que la empresa debe informar y consultar a los trabajadores sobre los cambios que vayan a ocurrir en sus puestos de trabajo, con el propósito de involucrar al trabajador, sindicatos o comités de seguridad o los representantes de estos dentro de las decisiones de la empresa que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Ellos deben tener conocimiento de las nuevas tecnologías, nuevos cambios que pueden haber en los diferentes puestos de trabajo para que de esta manera tomen las medidas preventivas necesarias. El octavo principio nos habla de la primacía de la realidad.
Este principio señala que los documentos y registros deben de ser demostrados en la práctica. Ante alguna duda que se tenga entre la contrastación de los documentos registrados y lo que en realidad se muestra en la empresa. Entendamos esto de que este principio de primacía de la realidad se basa en que yo puedo tener, ¿no?, todos mis documentos como dice la ley, como manda la ley, pero en la práctica voy, consulto a los trabajadores y ellos no me dan a entender, no responden como debe ser. Entonces primacía lo que ocurre en la realidad, o sea que estos trabajadores no han sido capacitados, no han sido preparados, por más que tú tengas los documentos, las actas necesarias que nos indica la ley en los diferentes registros. Entonces esto de entender de que esos documentos no son reales, no han sido realizados de la manera adecuada. Este principio de primacía de la realidad, que es el principio número 8, lo toma en cuenta la SUNAFIL, ya que la SUNAFIL fiscaliza a las empresas en busca de cumplimientos de las medidas establecidas en las diferentes normas. Y si no se refleja en campo lo que dicen los documentos, simplemente la SUNAFIL toma como referencia lo que sucede en campo, lo que puedan responder los trabajadores. Y por último, el noveno principio, el principio de protección. Este principio se refiere a que los trabajadores tienen el derecho de desarrollarse en un ambiente laboral digno y saludable, y que se ofrezcan posibilidades de logro de los desarrollos personales de los trabajadores. El Estado y la empresa deben asegurar que las condiciones de trabajo garanticen un estado de vida saludable, el principio de protección. Un ambiente de trabajo en buenas condiciones, sin condiciones subestándares, ¿no?, que sea adecuado para realizar nuestras actividades, teniendo presente las diversas enfoques de normas como ergonomía, ¿no?, y seguridad. Esos eran los 9 principios en los cuales está basado la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Bien, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783, lo hemos dividido en 20 partes, ya que en toda la ley nos habla de requisitos, documentos, cumplimiento legal, identificación de peligros, mejora continua, equipos de protección personal, exámenes médicos. Lo hemos dividido, como podemos ver aquí, en estos 20 subtemas, los cuales los vamos a mencionar, los vamos a tocar ahora uno por uno para hacer un análisis respectivo de cada uno de los requisitos que nos pide la ley y de qué manera podemos cumplir. Haremos énfasis en los artículos que nos hacen mención los diferentes requisitos en estos diferentes subtemas en los cuales hemos dividido la ley. Esto para que pueda ser un poco más entendible y podamos saber qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir con la ley 29783. Pero ojo, recordemos que al principio mencioné que no solamente es un mero cumplimiento de qué artículo, ¿no?, sino entendamos el por qué y para qué. ¿Está bien? Empecemos entonces. El primer punto nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un sistema de gestión? Según el reglamento de la ley, el sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida
y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. Eso es lo que nos define, ¿no? Un sistema de gestión, en resumidas palabras, es un conjunto de elementos interrelacionados que tiene por objetivo establecer políticas, objetivos, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. En lo que la ley nos habla, nos menciona en el famoso ciclo de Deming, que es un ciclo continuo, que no tiene fin, no es mejora continua. Empieza con la planificación, la elaboración, o hacer, como es el ciclo de Deming, verificar los documentos, verificar el cumplimiento y la actuación en caso de fallas o errores. En este está basado el sistema de gestión que nos plantea la Ley 29.783. Ahora, la Ley 29.783, específicamente en el artículo 17, nos hace mención, y esta va a ser la forma en la que vamos a analizar cada uno de los 20 puntos que tenemos aquí dividido la ley. En este primer punto que hemos visto, sistema de gestión, tenemos 3 artículos que nos menciona la ley y los vamos a analizar, los vamos a repasar para que podamos entender el qué hacer y por qué hacerlo y cómo debemos hacerlo. El artículo 17. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En este artículo nos menciona que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Ya hablábamos que un sistema de gestión es según la diapositiva anterior y según lo que nos menciona el reglamento, es un conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objetivo establecer políticas, planes, objetivos y la forma de cumplir esos objetivos, ¿no? Eso es lo que nos hace mención en el artículo 17 con respecto al sistema de gestión, que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión, cumpliendo los, lo mínimo, según como hablábamos anteriormente, cumpliendo las normas mínimas que están en la ley, y si tenemos una certificación internacional, esta certificación también debe cumplir como mínimo lo que nos dice en la ley. En el artículo 18 nos habla sobre los principios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se rige por los siguientes principios. Ojo que no son los principios de la ley, estos son los principios del sistema de gestión, propiamente dicho. El principio inicial, que es la prevención, ¿no? Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Comprender el mejoramiento continuo a través de una metodología que lo garantice. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores, la cooperación. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y viceversa. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y a otros. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o en su defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre materia de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿no? Esos son los principios que rigen el sistema de gestión. La prevención, en resumidas cuentas, ¿no? La prevención, la cooperación, la responsabilidad, la consulta y participación, información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, la protección y la primacía de la realidad, que viéndolos de esta parte son los mismos principios de la ley. Ahora, en el artículo 37 también nos habla sobre el sistema de gestión.
pero este artículo no nos menciona sobre la línea base. Entendamos bien esto. Para establecer el sistema de gestión nos dice que la ley nos dice que para establecer el sistema de gestión de una empresa debemos de realizar una evaluación inicial, un diagnóstico de línea base, para ver el estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en esta ley y otros dispositivos legales pertinentes y sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La evaluación es accesible a todos los trabajadores y organizaciones sindicales. Entonces, para establecer el sistema de gestión tenemos estos 3 puntos. El sistema de gestión propiamente dicho, que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión, debe estar basado en los principios que nos menciona la ley y debe estar también orientada como base a la evaluación de línea base. Sin esta evaluación de línea base no sabemos en qué estado se encuentra nuestra empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, y esta evaluación de línea base nos sirve para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, pasamos al punto de la política de prevención. Eh, la ley nos hace mención de 2 artículos cuando tocamos el tema de política de prevención, el artículo 22 y el artículo 23 de la ley. Veamos, el artículo 22, la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es lo que nos dice el artículo 22, política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Nos menciona que el empleador, en consulta con sus trabajadores o sus representantes, expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta política debe ser específica para la organización, para las actividades que realizamos, ser concisa, debe estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad de la empresa. Debe ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. Debe estar publicada en un lugar visible. Debe ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas según corresponda. Esto con respecto a la política de prevención. Ahora, en el artículo 23 nos habla de los principios de esta política del sistema de gestión. La política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo incluye como mínimo los siguientes principios. El principio de protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. El principio del cumplimiento de los requisitos legales pertinentes a estos requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de las negociaciones colectivas en seguridad y salud en el trabajo y de otras prescripciones que suscriban la organización. Nos habla también que la política está basada en el principio de consulta y participación. Esto nos hace entender que se garantiza que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en todos los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Nos habla sobre el principio de la mejora continua. La mejora continua del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como ya hablábamos, a través del círculo de Deming, que es un círculo continuo que no tiene fin. Y el principio de la compatibilidad del sistema de gestión, que entendemos que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es compatible con otros sistemas de gestión de la organización o debe estar integrado a lo mismo, como el sistema de calidad o el sistema ambiental, ¿no? Entonces, ya para entender un poco el tema de la política, nos hace mención que no, que la política del sistema de gestión, el empleador debe cumplir lo siguiente, que debe ser específica, concisa, difundida y ser autorizada, y debe estar basada en estos principios. De esta manera es que nosotros elaboramos la política de prevención de nuestra empresa. Ahora tocamos el tema de los cumplimientos de requisitos legales. Cuando hablamos de cumplimiento de requisitos legales, entendemos que
Hay diversas normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, en las cuales estamos obligadas a cumplir, como normas de ergonomía, normas de trabajo infantil, trabajo adolescente, normas para mujeres embarazadas, en fin, ¿no? Normas que complementan esta ley para poder preservar el bienestar de la salud de estas personas. Ahora, ¿qué nos menciona con respecto al cumplimiento de requisitos legales? Artículo 23. Principio de la política del sistema de gestión. En los principios nos habla, ¿no? Como ya vemos en la lámina anterior, dentro de los principios de la política del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo nos habla de cumplimiento de requisitos legales. Esta política incluye como mínimo los siguientes principios, nos dice, ¿no? El principio B, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ya en este artículo nos hace mención que debemos cumplir como mínimo los requisitos legales que nos da esta norma. Y dentro del artículo 38 que nos menciona la planificación del sistema de gestión, también nos menciona, ¿no? Cumplir como mínimo las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva. Esto, como les menciono, no solamente es la ley, sino también dentro del tema de planificación del sistema de gestión tenemos que ver las demás normas que van a involucrar la prevención de riesgos hacia los trabajadores, como ya les mencionaba, trabajo infantil, personas con discapacidad, personas gestantes. Cada uno tiene una determinada norma de prevención que se complementa con esta ley para evitar lesiones en este tipo de personas. Organización. Cuando hablamos de la organización del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, vemos el artículo 36. Específicamente nos habla del servicio de seguridad y salud en el trabajo, que ahora últimamente ha estado en boga este servicio debido a los planes de vigilancia y prevención del COVID que se vienen realizando para las empresas, ya que este servicio delega esta responsabilidad al médico y a una persona responsable para hacer seguimiento de estos planes, ¿no? En materia de COVID-19. Vamos a analizar el artículo 36 de la ley. El artículo 36 nos menciona que todo empleador, organización, organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva, sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y a habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este servicio de seguridad y salud en el trabajo asegura que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa, para la salud y para la salud del trabajador. El servicio de seguridad y salud en el trabajo identifica y evalúa los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo. Identifican y evalúan, hacen un hiper, ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgos de todas las actividades dentro de la empresa. Nos habla de la vigilancia de factores del ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores. Esto incluye las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos cuando estas facilidades están proporcionadas por el empleador. El servicio de seguridad y salud en el trabajo debe asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección en materia en mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos, y sobre las sustancias utilizadas en el trabajo. Debe asesorar sobre estas materias, ¿no? Porque se entiende que son personas con experiencia. Participación en el desarrollo. El sistema de gestión debe participar en el desarrollo, el sistema de seguridad y salud en el trabajo debe participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo. En base a los análisis y estudios que realizan, deben plantear programas para mejorar
las prácticas de trabajo, así como las pruebas y la evaluación de nuevos equipos en relación a la salud. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe asesorar en materia de salud y seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva, los famosos EPPs. También el Servicio de Seguridad debe realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. Esto ha sido de mucha incidencia ahora en estas épocas de pandemia, ¿no? El Servicio de Seguridad debe fomentar la adaptación del trabajo a los trabajadores y no lo contrario, ¿no? El trabajo, el ambiente de trabajo debe adaptarse a las características del trabajador y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ver que esto se cumpla. También el Servicio de Seguridad debe dar asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional en caso de personas accidentadas. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe colaborar en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materias de seguridad, higiene y salud en el trabajo y también de ergonomía. Debe hacer campañas, programas de capacitación y preparación en estos temas. El Servicio de Seguridad debe organizar los primeros auxilios y la atención de urgencias, la primera respuesta que se debe dar ante un evento no deseado. Y por último, ¿no? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales para poder determinar las medidas necesarias y evitar de que estos tipos de accidentes o enfermedades se vuelvan a repetir en las actividades de la empresa. Esto con el tema de la organización, nos hace netamente énfasis en el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el encargado de ver la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya que el empleador delega a estos profesionales esta actividad, este trabajo que tienen que realizar. Pasamos a los derechos y deberes de los empleadores. Los derechos y deberes de los empleadores. Tanto los empleadores y los trabajadores tienen deberes y obligaciones que cumplir ante la ley. Veamos, el artículo 21 nos habla sobre las medidas de prevención y protección del sistema de gestión, las actividades que el empleador debe cumplir. El empleador debe eliminar los peligros y riesgos dentro de las instalaciones y dentro de sus actividades. Para de esta manera no involucrar a los trabajadores a estos riesgos que pueden ocasionar daño a su salud. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Esta medida de prevención, esta eliminación de peligros y riesgos debe ser de manera colectiva y no individual, dependiendo, ¿no?, del puesto al que se está analizando en ese momento. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. Debe adoptar medidas técnicas o administrativas para este tipo de actividad. El empleador debe minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. El empleador debe programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos para aquellos que produzcan con aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. Y por último, el empleador debe facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven de forma adecuada. Para los que conozcan un poco de seguridad y salud en el trabajo, o ya tengan una base en temas de seguridad y salud en el trabajo, aquí hablamos de las jerarquías de controles, ¿no? Las 5 jerarquías de eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos y EPPs, sí. Esas son las 5 jerarquías y aquí en la ley también nos hace mención de esto. En el artículo 35 nos menciona, ¿no?, que la responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la mejora continua debe realizar que para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud de los trabajadores, el empleador debe
¿Qué debe hacer? Entregar a cada trabajador el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es algo auditable también, se debe tener la evidencia de la entrega de este documento. Debe realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Debe adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud del trabajo. Debe brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto no es tan difundido. Debe elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, representantes de los trabajadores o el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe estar exhibido en un lugar visible en la empresa. Estas son las responsabilidades del empleador. Y en el artículo 36 nos habla que el servicio de seguridad y salud en el trabajo, todo empleador debe organizar este servicio para que cumpla y haga cumplir lo que nos diga en la ley y para que su finalidad sea netamente preventiva. Entonces, cuando hablamos de derechos, deberes de los empleadores, tenemos el artículo 21, el artículo 35 y el artículo 36 de la ley, los cuales nos dan a entender cuáles son las obligaciones que tiene el empleador y los deberes que también tiene el empleador para cumplir, o cuáles son los deberes del empleador con respecto a la ley. Continuando con los deberes y derechos, en el artículo 49 nos habla de las obligaciones del empleador. Nos dice que el empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones. Otras porque en toda la ley nos habla de más obligaciones, pero netamente dentro de sus obligaciones son principales tenemos, ¿no? Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes, la mejora continua. Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales, en base, con ayuda, en colaboración del sistema del servicio de seguridad, hacen análisis de los diversos puestos de trabajo y ver qué mejoras se pueden realizar. El empleador debe practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores. Todo esto debe estar a cargo del empleador. En ningún caso los exámenes médicos deben estar o deben ser responsabilidad del trabajador. La única responsabilidad de él es cumplir, ir a realizarse ese examen médico. El empleador debe garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través de organizaciones sindicales y en su defecto a través de elecciones democráticas de los trabajadores. El empleador no puede elegir ya tú vas a ser representante de los trabajadores, no, esto debe ser elegido por los mismos trabajadores. Ellos deben elegir a sus representantes ante el comité o en su defecto al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Esto lo vamos a ver más adelante. El empleador debe garantizar el real y efectivo trabajo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignándole los recursos necesarios. No solamente es no designar, nombrar al comité, sino velar que cumplan de manera adecuada sus funciones según la normativa legal. El empleador debe garantizar la oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, en el centro y puestos de trabajo o funciones específicas. Debe realizar esta preparación al momento de la contratación, una inducción inicial, durante el desempeño de sus actividades, una capacitación o cuando se produzcan cambios en las actividades, en las funciones que realiza este trabajador. No puede haber cambios en su puesto de trabajo, cambio en la tecnología, en los equipos que utilicen. En el artículo 50 nos habla sobre las medidas de prevención facultadas por el empleador. El empleador debe aplicar las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales: gestionar los riesgos, diseño de puestos de trabajo, los ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo a utilizar dependiendo de la actividad. Debe eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo.
Debe integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, nuevas tecnologías, nuevos procesos que se puedan implementar en las actividades. Debe mantener políticas de protección colectiva e individual y debe capacitar y entrenar anticipadamente y debidamente a todos los trabajadores. Y en el artículo 54 nos habla sobre el deber de prevención. El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o en el desplazamiento a la misma aún fuera del lugar u horas de trabajo. Esto nos da a entender de que si el empleador desplaza a un trabajador a realizar una actividad fuera de la empresa, el empleador viene a ver por la prevención, es responsable de lo que pase con este trabajador desplazado. En el artículo 103 nos habla de la responsabilidad por incumplimiento. En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que en caso se cometan por el incumplimiento de las obligaciones que garantiza la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personas visitantes, cualquier otra persona que esté dentro de la empresa. Es responsable por el cumplimiento de que estas personas realicen en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto nos habla más que nada, como vemos, son obligaciones que tiene que cumplir, los deberes que tiene que cumplir el empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así como el empleador tiene deberes y derechos, también los trabajadores tienen deberes y derechos que cumplir y los vamos a analizar ahora. Según la ley 29.783, en los artículos siguientes, en el artículo 51, el trabajador tiene el derecho de que se le asigne labores y competencias, en base a que el empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo al momento de asignarles sus actividades. Artículo 72. La comunicación con los inspectores de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, aún sin la presencia del empleador. O sea, si hay una inspección y el inspector de Sunafil, digamos, le pregunta, le hace unas cuestiones, el trabajador tiene que responder, aún no esté así su empleador o su supervisor directo. Artículo 73. Protección contra los actos de hostilidad. Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones de seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas correctivas por parte del empleador que se originen como consecuencia del incumplimiento de sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Tienen ese deber de protección, ese derecho de protección. Artículo 74. Los trabajadores deben participar en los programas de capacitación. Todos los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de participar en los programas de capacitación y entrenamiento y también pueden formular recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de estos mismos programas. Artículo 75. La participación en la identificación de riesgos y peligros. Los trabajadores, a través de sus representantes, deben participar en la identificación de los peligros y en la evaluación de riesgos en el trabajo. Solicitan al empleador los resultados de la evaluación, sugieren medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria a las recomendaciones que ellos dan, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. Artículo 76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales a otro puesto de trabajo que implique menos riesgos para su seguridad y salud sin menoscabar sus derechos remunerativos y su categoría. Eso no quiere decir, no de entender que no lo vamos a mover a un puesto después que se ha accidentado y bajarle el nivel, el cargo que tenía o bajarle el sueldo. Artículo 77. Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y otros.
Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación en una empresa, tienen el derecho de que el titular, la empresa titular, los proteja, no tenga ese principio de prevención para todos ellos, no solamente para los trabajadores de la empresa titular, sino también para todos los contratistas, subcontratistas, visitantes. Artículo 78. Derecho de exámenes de los factores de riesgos. Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en materia de seguridad relacionadas a esta. Esos son los derechos y deberes que tienen los trabajadores. Continuando con este punto, pasamos al artículo 79, las obligaciones de los trabajadores. En materia de prevención laboral, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones. Deben cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Eso es necesario, ¿no?, para evitar cualquier tipo de accidentes o lesiones. Deben usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo. Se les proporciona los implementos necesarios para su protección, deben utilizarlos, pero previa capacitación de cómo es el uso y cuidado de estos materiales de prevención, de protección, perdón. Los trabajadores no deben operar ni manipular equipos para los que no han sido autorizados. Si un trabajador no está autorizado para manipular un vehículo, simplemente no lo hace, porque no está autorizado ni preparado para ese tipo de trabajo. Los trabajadores deben cooperar y participar en procesos de investigación de accidentes de trabajo. Es una obligación que un trabajador participe en eso, más aún los representantes de los trabajadores. Los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos que estén obligados. Dependiendo del puesto de trabajo, hay unos exámenes más complejos y otros más simples, digámoslo, ¿no?, lo que nos indican las normas de salud. El trabajador está obligado a someterse a estos exámenes. El trabajador debe participar en los organismos paritarios, programas y otros. Es fundamental la participación de los trabajadores en el sistema de gestión a través de sus representantes, a través del comité, a través de sindicatos o también a través de cuenta propia, no a través de sugerencias que pueda dar. El trabajador debe comunicar al empleador todo evento que ponga en riesgo su seguridad y la de sus compañeros, no solamente suya. Si el trabajador identifica un riesgo, un peligro que no ha sido estudiado, no ha sido evaluado, pone en conocimiento a su empleador o a su jefe directo para que él tome la medida necesaria y así evitar algún tipo de lesión o accidente. Todo trabajador debe reportar a los representantes de seguridad, en este caso al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ocurrencia de cualquier evento. Por más mínimo que sea, se debe de reportar los incidentes que puedan suceder en nuestras actividades. Esas son las obligaciones que tiene el trabajador. El trabajador debe responder e informar con la veracidad a las instancias que lo requieran. Como hablábamos en una lámina anterior, si hay una inspección de una organización del Estado, el trabajador está en la obligación de responder ante cualquier pregunta que le hagan estos inspectores. Estas son las obligaciones que tienen los trabajadores y que nos hace mención en el artículo 79 de la Ley 29783. Pasamos al punto de consulta y participación. Uno de los principios fundamentales era la participación de los trabajadores y dentro de los elementos del sistema de gestión también tenemos al trabajador cuyo rol principal es la participación en el sistema de gestión. Vamos a analizar esto. Como les mencioné, el séptimo principio nos habla de la participación y consulta de los trabajadores. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores o sus representantes, actores sociales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Deben participar en el sistema de gestión. En el artículo 19, participación de los trabajadores en el sistema de gestión. Nos habla también, ¿no?, que la participación de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales
es respecto a lo siguiente, a la consulta, información, capacitación en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 22, que hace mención a la política de seguridad, también nos menciona que el empleador debe garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados en materia de seguridad y salud en el trabajo y deben participar activamente en esto. Dentro de los principios también tenemos, ¿no?, la garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en todos los elementos del sistema de gestión. En el artículo 24 nos habla sobre la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es, por lo cual el empleador asegura que los trabajadores, sus representantes, de manera colectiva o a cuenta propia, también los trabajadores estén informados, capacitados en aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Y en el artículo 43 también nos menciona, ¿no?, cuando ya hablamos del tema de auditorías, nos dice que el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual la auditoría se realiza por auditores independientes, en el cual ellos pueden solicitar, pueden requerir la participación de los trabajadores o sus representantes para este tipo de auditorías. Y en el artículo 70 nos habla sobre los cambios en las operaciones y procesos. También los trabajadores o sus representantes deben ser consultados, deben participar en este tipo de cambios que ocurren en los diferentes puestos de trabajo o en las nuevas tecnologías que se implementen en las actividades de la empresa. En todos estos artículos nos habla sobre la consulta y participación de los trabajadores. Como ven, es importante, ya que en la gran mayoría de ellos son diferentes puntos que hemos tocado y vamos a tocar. Nos hace mención que la participación de los trabajadores o sus representantes es primordial en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a tocar el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para esto debemos entender, ¿no?, que ¿qué es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito porque tiene dos componentes, representante de los trabajadores y representantes del empleador, y paritario, porque hay igual cantidad de trabajadores, representantes del empleador y de la parte obrera, bipartito y paritario. Como menciono, que están constituidos por representantes de empleadores y trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinadas a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 29, específicamente, nos hablan sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos dice que los empleadores con más de 20 trabajadores conforman un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las empresas que tengan más de 20 trabajadores, 21 trabajadores, conforman un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 30. Los empleadores con menos de 20 trabajadores, 19 trabajadores, ya no conforman un comité. Lo que ellos hacen es, entre sus trabajadores, designan a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que hace las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 31 nos menciona que son los trabajadores quienes eligen a sus representantes del comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. No es el trabajador quien designa a los representantes de los trabajadores, sino son ellos mismos quienes eligen por votación, por elección, a sus representantes. Los miembros del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo cuentan con goce de haber para realizar sus funciones, para cumplir las funciones que nos estipulan en la ley. Y en el artículo 33, el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo cuentan con la autoridad que requieren para ejercer sus funciones. Tienen esa autoridad, ¿no?, para ejercer sus funciones de manera correcta. Estos son los puntos en los que nos menciona en la ley con respecto al comité o supervisor de seguridad y salud y trabajo. Lo vamos a ver más a detalle en el reglamento, ¿no?, que nos especifica aún más cuáles son las funciones de cada parte. Pasamos a la evaluación, control de riesgos y mapa de riesgos. Evaluación de riesgos, control de riesgos y mapa de riesgos.
Empecemos con la evaluación de riesgos. Definamos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Es el proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acción preventiva que debe adoptar. El control de riesgo viene a ser el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Y el mapa de riesgo viene a ser un plano de las condiciones de trabajo que pueden emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores de la organización del empleador y los servicios que presta. Entonces, la evaluación de riesgo viene a ser el proceso posterior a la identificación, en el cual vamos a tomar las medidas, vamos a ver, nos va a servir como base para ver qué medidas tomamos. El control de riesgo ya son las medidas que tomamos para eliminar este riesgo. Y el mapa de riesgo no viene a ser un croquis de la actividad en la cual se identifican cuáles son las partes críticas que están presentes en el área. Cuando hablamos de evaluación, control y mapa de riesgos, en el artículo 18, que nos menciona los principios del sistema de gestión, nos hace mención sobre, ¿no?, los principales riesgos. Nos dice que debemos evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores. Y aquí nos hablan sobre la evaluación de riesgos. En el artículo 21 nos hablan sobre las medidas de prevención, lo que ya mencionábamos, las 5 jerarquías de control, la eliminación de los peligros y riesgos, el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, la minimización de los peligros y riesgos, la programación, sustitución progresiva y en la brevedad posible de los diferentes elementos que conlleven a lesiones a los trabajadores y por último la facilidad o proveer equipos de protección adecuados para los trabajadores. Ahora vamos a hacer el análisis de los diferentes artículos en donde nos hace mención, ¿no? En el artículo 35 de la ley nos dice que la responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la evaluación y control de riesgos. Elaborar un mapa de riesgos. La responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión es elaborar un mapa de riesgos con la participación de todos los trabajadores o sus representantes, el cual debe estar exhibido. En el artículo 37 nos habla sobre la elaboración de la línea de base del sistema de gestión, el cual nos sirve como evaluación inicial para implementar el sistema de gestión. En esta línea base se debe determinar los peligros y riesgos presentes en las actividades. En el artículo 55 nos habla sobre el control de zonas de riesgos. El empleador controla y registra que solo los trabajadores que se encuentran capacitados y protegidos accedan a ambientes y zonas de peligro con riesgo graves o específicos. En el artículo 56 nos habla sobre la exposición de zonas de riesgo. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños a la salud de los trabajadores. En el artículo 57, la evaluación de los riesgos. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones o nuevas tecnologías en las actividades. En el artículo 65 nos habla sobre la evaluación de factores de riesgos para la procreación. Como ya les mencionaba, hay normas adicionales que nos protegen. En la evaluación del plan integral de prevención de riesgos se tiene que tener en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de las trabajadoras. En el artículo 66 nos habla sobre el enfoque de género y la protección de los trabajadores. El empleador debe adoptar el enfoque de género para la determinación
de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. Asimismo, debe evitar la exposición de los trabajadores en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas en conformidad a la ley vigente. En el artículo 67 nos habla sobre la protección de adolescentes. El empleador no debe emplear adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que afecten su normal desarrollo físico y mental. En el artículo 75, la participación en la identificación de riesgos y peligros. Los trabajadores y sus representantes participan en este proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y también en la determinación de los controles para evitar lesiones a los trabajadores. En el artículo 78, sobre los derechos de exámenes a los factores de riesgos, los trabajadores y sus representantes tienen derecho a examinar los factores de riesgos en la seguridad y proponer medidas en materia de esta. En todos estos 10 artículos nos hace mención sobre la evaluación de riesgos, control de riesgos y también, ¿no?, en el mapa de riesgos, en los cuales debemos tener en cuenta y nos ayudan para poder llevar una buena gestión. Bien, pasamos al siguiente punto, la planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión. En esto debemos entender que cuando hablamos de planificación estamos haciendo mención al plan y programa anual. En este plan nosotros vamos a determinar todas las actividades que vamos a realizar al año con respecto a la gestión. ¿Cuál es la definición del programa anual? El conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. Para esto tenemos en el artículo 38 y en el artículo 39 sobre la planificación y objetivos de la planificación. Artículo 38. Planificación del sistema de gestión. ¿Qué debemos hacer? Cumplir como mínimo las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales. Cumplir la legislación vigente. Mejorar el desempeño laboral en forma segura. Eso nos ayuda a la planificación. Nos ayuda a mantener los procesos productivos. Nos ayuda a llevar un correcto proceso productivo con el menor riesgo de exposición hacia los trabajadores. En el artículo 39 nos hace mención sobre los objetivos de la planificación del sistema de gestión. ¿Y cuáles son estos objetivos? Nos ayuda a tomar medidas de identificación, de prevención y control. Nos habla sobre la mejora continua de los procesos, la gestión del cambio y preparación a respuestas de situaciones de emergencia. Los objetivos de esta planificación es la adquisición y contratación de materiales, equipos necesarios para la prevención, y también nos menciona sobre el nivel de participación de los trabajadores y la capacitación de los mismos, ¿no? Estos son los ítems que nos hace referencia cuando hablamos de planificación y desarrollo, aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de esta planificación podemos encontrar el tema de emergencias. Nos hace mención también de estos tres conceptos cuando hablamos de emergencias: los primeros auxilios, la emergencia y el plan de emergencia. Los primeros auxilios vienen a ser el protocolo de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. La emergencia es un evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y el plan de emergencia son los documentos, guías, planes de las medidas que se deben de tomar ante una cierta condición o situación de gran envergadura, e incluye responsabilidades de personas y de departamentos o áreas específicas. Nos menciona también recursos que el empleador debe disponer para su uso, fuentes de ayuda externa, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones y las comunicaciones e información exigida. Dentro de la ley, en el artículo 24, nos habla sobre el tema de emergencias.
La participación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La participación de los trabajadores es un elemento primordial, como ya lo venimos diciendo desde el principio, es un elemento esencial para el sistema de gestión. El empleador debe asegurar que todos sus trabajadores son consultados e informados en materia de situaciones de emergencia. Todo trabajador debe estar informado en cuáles son las medidas a adoptar dentro de una emergencia. Y en el reglamento también nos hace mención que el empleador debe garantizar medios de comunicación en situaciones de emergencia, proporcionar información y comunicar a la autoridad las situaciones de emergencia, ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, ofrecer información y formación a todos los miembros de la organización en materia de prevención y en materia de respuesta a emergencias. Lo hemos juntado aquí lo que dice la ley y lo que nos dice el reglamento porque será un tema un poco corto. Esto es lo que nos habla en materia de emergencia. Ojo que hay una norma específica para temas de emergencia, lo cual nos habla sobre plan, de respuesta a emergencia, el cual tiene su propio contenido, ¿no? Información y capacitación. Uno de los principios también que se rige en los cuales se rige la ley es el principio de información y capacitación. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero debemos entender qué cosa es una capacitación y qué cosa es una inducción o orientación. Una capacitación es una actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. Transmitir conocimientos teóricos y prácticos, mientras que una inducción u orientación viene a ser la capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos. A una persona que desconoce le vamos a otorgar estos conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor de forma segura, eficiente y correcta. Esta inducción o orientación se divide en dos, ¿no? Una inducción general o una inducción específica. La inducción general es una capacitación al trabajador sobre temas generales como la política, programas, planes de emergencia, beneficios, servicios, facilidades, conocimientos del ambiente laboral del empleador efectuadas antes de que asuma su puesto de trabajo. Y una inducción específica viene a ser la capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario que lo prepara para la ejecución de su labor específica. Ahora vamos a hacer mención de los diversos puntos en los que nos hace énfasis sobre la información y capacitación. Como ya lo mencionábamos en el principio cuarto, nos habla sobre la información y capacitación. Las organizaciones sindicales, los trabajadores, deben recibir del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en las tareas que van a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Artículo 19 nos hace mención sobre la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos dice que la consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud del trabajo, seguridad y salud del trabajo debe ser informada al trabajador. En el artículo 35 nos hace mención sobre la responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Nos dice que para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 52, información sobre los puestos de trabajo. El empleador transmite a los trabajadores de manera adecuada y efectiva la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica que va a desarrollar, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos. Debe informar a los trabajadores. En el artículo 39 nos habla sobre la prevención de riesgos en su origen. En los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que se proporcione información, capacitación sobre el uso de estos equipos y sobre el monitoreo
de riesgos a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores al manipular estos equipos. En el artículo 71 nos hace mención sobre la información a los trabajadores. El empleador informa a los trabajadores en título grupal las razones para las cuales deben ejercer los exámenes médicos ocupacionales y a título personal los resultados de estos exámenes ocupacionales, ya que esta información de los resultados de los exámenes es una información confidencial. En el artículo 74 nos habla sobre la participación en los programas de capacitación. Todos los trabajadores y sus representantes están en la obligación de participar en los diferentes programas de capacitación, entrenamiento, formación que implemente el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también nos dan las recomendaciones necesarias para que se mejoren estos programas. Estos son los diversos puntos que nos hablan sobre la información y capacitación de los trabajadores dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pasamos al siguiente punto, que son los estándares de trabajo. Cuando hablamos de estándares, vamos a hacer énfasis en las causas inmediatas, también vamos a mencionarlas en las inspecciones. El estándar de trabajo son modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen los parámetros y requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidas por estudios experimentales, investigaciones, legislación vigente o resultados de avances tecnológicos, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿qué hacer? ¿Quién lo hará? ¿Y cuándo se hará? Las causas inmediatas son aquellas debidas a los actos, condiciones o subestándares. Una condición subestándar es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. Y un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Y una inspección viene a ser la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Estos tres conceptos están relacionados entre sí. Ahora, acá del mismo modo, por ser un tema un poco pequeño, hemos juntado lo que nos menciona la ley y lo que nos dice el reglamento. Artículo 20 de la ley. Cuando nos habla del mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La metodología de mejoramiento continuo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo considera lo siguiente, ¿no? El establecimiento de estándares de seguridad, la medición periódica del desempeño con respecto a los estándares, la evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. Sí, bueno, la evaluación de los estándares. En el artículo 42 nos hace mención sobre la investigación de accidentes, enfermedades o incidentes. La investigación de incidentes peligrosos en una organización nos permite identificar los factores de riesgos en la organización, las causas inmediatas como los actos y condiciones subestándares, las causas básicas como los factores personales y los factores de trabajo, y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente. Mientras que en el Decreto Supremo 05, el reglamento de la ley, en el artículo 64, nos hace mención que al elaborar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo debe contener estándares de seguridad de las operaciones, estándares de seguridad de los servicios y actividades conexas para las empresas que trabajan en el entorno del titular. Equipos de protección personal. ¿Qué cosas son los EPPs? Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinada a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que pueden amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.
En el artículo 21 de la ley nos dice, ¿no?, que las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad del trabajo se aplica el siguiente orden de prioridad. Las 5 jerarquías, como ya habíamos visto. La última jerarquía viene a ser, ¿no?, facilitar equipos de protección personal adecuados. En el artículo 41, en el artículo 61 nos habla sobre la revisión de indumentaria y equipos de trabajo. El empleador adopta las medidas necesarias de manera oportuna cuando se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección personal representen riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. Debe adoptar medidas necesarias de manera oportuna cuando estos EPPs afecten el bienestar de los trabajadores. Y en el reglamento, en el artículo 97, nos dice que con relación a los equipos de protección personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60 de la ley, estos deben atender las medidas antropométricas del trabajador que las utilizará. Debe ser a la talla, digámoslo así, de los trabajadores. No le va a dar a una persona pequeña que usa un overol talla S, un overol M, ¿no? Aquí hay un riesgo de que esas partes sueltas del implemento se agarren, se atasquen en algún equipo en movimiento y genere un accidente. Deben ser a la medida del trabajador que la va a utilizar. Exámenes médicos. La ley nos hace mención en diversos puntos el tema de los exámenes médicos. En el artículo 49, obligaciones del empleador. El empleador debe practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores. Esto debe ser acorde con los riesgos y al puesto al que se encuentra expuesto, al puesto de trabajo al cual se encuentra expuesto. Artículo 67. La protección de los adolescentes. El empleador practica exámenes médicos antes, durante y término de relaciones laborales a los adolescentes trabajadores. En el artículo 71, información a los trabajadores. Nos dice que el empleador a título grupal informa a los trabajadores cuáles son los exámenes médicos que deben de pasar y a título personal informa los resultados de los exámenes médicos. En el artículo 79 nos habla sobre la obligación del trabajador que en materia de prevención debe someter a los exámenes médicos que estén obligados por norma expresa siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. Dentro de la ley también nos hace mención del tema de tercerización. En el artículo 39, sobre los objetivos de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos hace mención de la adquisición, de las adquisiciones y contrataciones. En este punto nos hace ver que las empresas tercerizadoras para contratación deben también estar alineadas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 68, seguridad en las contratistas o subcontratistas. El empleador en cuyas instalaciones trabajen personal de contratas, subcontratas, visitantes, también, ¿no?, es el encargado de velar por el bienestar, ¿no?, de generar un sistema de prevención para todas estas personas. En el artículo 77 nos habla sobre la protección de los trabajadores contratistas y subcontratistas. Acá entendemos que los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantenga vínculo laboral con el empleador o con sus contratistas, tiene derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud del trabajo que los trabajadores del titular de la empresa. En el artículo 103 nos habla sobre la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones que garantizan la seguridad y salud de trabajadores. Si dentro de las instalaciones de una empresa, un tercero, un contratista, subcontratista, visitante, incumplen las normas, el responsable es el titular de la empresa. Y en el reglamento de la ley, en el artículo 34 del reglamento de la ley, decreto supremo 005/2012, en el artículo 34 nos dice que en caso de los empleadores de intermediación o tercerización, el empleador usuario o principal también debe implementar los registros
a que refiere el inciso A del artículo precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización. El titular debe cumplir toda la documentación, registros necesarios también para los trabajadores de subcontratistas, contratistas, terceros, visitantes que se encuentren dentro de sus instalaciones. Bien, pasamos a la investigación de accidentes, enfermedades peligrosas e incidentes peligrosos. Accidente de trabajo. Viene a ser todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Eso viene a ser la definición de accidente de trabajo. Tenemos tres tipos de accidentes: accidentes leves, accidente incapacitante y ya un accidente mortal. Un accidente leve es un suceso cuya lesión resulta de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Dentro de un accidente incapacitante es un suceso cuya lesión resulta de la evaluación médica, resultado de la evaluación médica da lugar a un descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad, los accidentes incapacitantes pueden ser clasificados como accidente temporal, permanente, total temporal, parcial permanente y total permanente. Un accidente total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar un organismo. La imposibilidad de utilizar su organismo se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Accidente parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Y un accidente total permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Un ejemplo de un accidente total temporal: una fractura, digamos, ¿no?, de un hueso. Eso lo van a poner clavos, se va a recuperar. Una pérdida parcial permanente, la pérdida del dedo, una lesión que le impida volver a utilizar una parte del cuerpo. Y una lesión total permanente, como dice el ejemplo, ¿no?, la pérdida de un dedo meñique, por decirlo así. Y un accidente mortal, suceso cuya lesión produce la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Entonces, debemos entender también qué cosa viene a ser una investigación de accidente. El incidente es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación de los accidentes es revelar la red de causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. El proceso de investigación de accidente viene dado por este método de causalidad: las causas del accidente, la falta de control, las causas básicas y las causas inmediatas. La falta de control son las fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicios y en la fiscalización de las medidas de protección de seguridad y salud en el trabajo. Vienen a ser las faltas de control. Las causas básicas están referidas a los factores personales y a los factores de trabajos. Los factores personales referidos a las limitaciones de experiencia, fobias, tensiones presentes en el trabajador, y los factores de trabajo referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, máquinas, equipos, herramientas, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, entre otros. Luego de esto vienen las causas inmediatas. Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. Las condiciones
toda condición en el entorno del trabajo que puede causar accidentes. Y en los actos es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. También debemos saber qué cosa viene a ser una enfermedad ocupacional. Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos relacionados al trabajo. Factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En la ley 29.783 hablamos sobre los temas de investigación. En el artículo 46 nos habla sobre la disposición del mejoramiento continuo. El trabajador dice debe tener en cuenta los objetivos de la seguridad y salud del trabajo, los resultados de la actividad de detección de peligros, los resultados de la supervisión, medición de la eficacia, la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. Cuando hablamos de mejoramiento continuo, ¿no? Estos resultados nos hablan sobre la investigación. Artículo 58. Investigación de daños a la salud de los trabajadores. El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos cuando resulten inadecuadas e insuficientes. Artículo 60. Efectos de la información en la política nacional. Esto ya hablamos a nivel de la política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio de Trabajo es el encargado de aplicar, examinar, evaluar la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en base a registros, notificaciones e investigaciones de accidentes o incidentes peligrosos, recopilación y análisis de estadísticos. En el artículo 58 nos habla sobre la investigación de daños a la salud de los trabajadores. El empleador realiza una investigación cuando se hayan realizado o ocurrido daños a la salud de los trabajadores. En el artículo 79 nos habla sobre las obligaciones del trabajador, que es la cooperación y participación en el proceso de la investigación de los accidentes, y en el artículo 81 nos habla sobre la efectividad de la información. En base a todos estos bases estadísticas, notificaciones de accidentes, se realiza un buen estudio, un buen análisis para determinar las medidas y para determinar los porqués de los accidentes y tomar medidas necesarias para evitar de que vuelvan a suceder. Esto en materia de investigación de accidentes. Pasando al siguiente punto, tocamos la documentación y registros. Cuando hablamos de documentación y registros, la ley nos habla sobre un archivo activo y un archivo pasivo. El archivo activo es el archivo físico o electrónico donde los documentos se encuentran en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar, mientras que el archivo pasivo es el archivo físico o electrónico donde los documentos no se encuentran en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. Es el archivo que se tiene de los anteriores 12 meses, mientras que el archivo activo es el archivo de la documentación que se tiene durante los anteriores 12 meses. Los últimos 12 meses. En el artículo 28 de la ley nos habla sobre los registros del sistema de gestión. Nos dice que el empleador debe implementar los registros y documentación del sistema de gestión, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente. ¿Qué pasó? Estos registros deben estar disponibles para la autoridad competente, respetando el derecho de la confidencialidad en algunos casos de estos documentos. En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador. Los registros relativos a las enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de 20 años, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así.
Evaluación del sistema de gestión. Ya habíamos mencionado el control de riesgos, que es el proceso dentro de la evaluación del sistema de gestión tenemos el control de riesgos, que nos ayuda a determinar los efectos, los errores que tenemos. Tenemos las auditorías, que es una forma de evaluar el estado en el que se encuentra nuestro sistema de gestión. Ya habíamos mencionado que el control de riesgos es el proceso de toma de decisiones basada en la información de la evaluación de riesgos, que se orienta a la reducción de los riesgos a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Mientras que la auditoría viene a ser un proceso sistemático, independiente y documentado para evaluar un sistema de gestión, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación establecida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dentro de la ley, en el artículo 40 nos habla sobre el procedimiento de evaluación. En la evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende procedimientos internos y externos a la empresa que permitan evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 41 nos menciona sobre las funciones de la supervisión que nos ayudan a la evaluación del sistema de gestión. La supervisión debe permitir identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, adoptar las medidas preventivas correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros y riesgos asociados al trabajo, prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud del trabajo, aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces, servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objetivo mejorar la identificación de peligros y control de riesgos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 42 nos hace mención sobre la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes. ¿Qué nos dice? Que no, la investigación de los accidentes nos ayudan para determinar el estado en el cual se encuentra la gestión de seguridad, para ver si los controles, medidas que hemos tomado son las eficaces. En el artículo 43 nos dice auditorías del sistema de gestión, que el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión ha sido aplicado y es adecuado para la prevención de los riesgos. En el artículo 44 nos habla sobre los efectos de las auditorías e investigaciones. Las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la empresa que el sistema de gestión logre sus fines previstos. Y en el artículo 47, sobre la revisión de los procedimientos del empleador, los procedimientos de la organización en el sistema de gestión deben ser revisados periódicamente. Y finalmente nos habla sobre las acciones de mejora continua. En el artículo 45 nos habla sobre la vigilancia del sistema de gestión. En base a esta vigilancia vamos a determinar las medidas necesarias para ir mejorando. En el artículo 47 nos hace mención sobre la revisión de los procedimientos del empleador, los cuales deben ser revisadas anualmente o periódicamente, no normalmente es una vez al año, o cada vez que haya cambios en las tecnologías. En el artículo 46 nos habla sobre las disposiciones del mejoramiento continuo. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe tener en cuenta lo siguiente: los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, los resultados de las actividades de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, los resultados de la supervisión y medición de la eficacia, la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados en el trabajo, los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o cualquier otro miembro de la empresa, los cambios en las normas legales, los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y requerimientos, los acuerdos convencionales y las actas de trabajo. Estos son puntos que debemos tener en cuenta para realizar las acciones de mejora continua dentro de la empresa. Bien, con eso terminamos el módulo 1 del curso de interpretación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Módulo 1 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como hemos visto,
Hemos tratado de dividir en los diferentes ítems que nos indica la ley para poder analizarlas una por una y ver qué artículos están relacionados y qué nos menciona cada uno. Esta va a ser la forma en la cual vamos a trabajar los siguientes módulos, que vienen a ser el módulo 2, el reglamento de la ley, y el módulo 3, las modificaciones de la ley.